Buenos días. Muy buenos días, Lee. Buenos días, Lick. Buenos días, Lee. Perdón, tuve un pequeño inconveniente. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Vamos a tomar la fotito. Hay 24 personas en este momento. Bueno, vamos a continuar con el tema de la quiebra. En la última clase estuvimos hablando del síndico de la quiebra. Vamos a continuar hablando del síndico, del depositario, del juez de la quiebra. Vale, vamos a compartir pantalla. Habíamos dicho que el síndico de la quiebra es la persona que se encarga de garantizar, bueno, en términos generales, de administrar ese patrimonio y de garantizar que con ese patrimonio se efectúen los pagos a los acreedores. Él es el que se encarga de efectuar los pagos, pero además de gestionar todos aquellos cobros por deudas que tenga a favor el comerciante que ha quebrado. Se encarga de cubrir todos los gastos necesarios que haya que hacer. Básicamente, como al comerciante que ha quebrado le quitan la administración de todos sus bienes y al mismo tiempo le impiden que pueda dedicarse al comercio nuevamente, entonces es la junta de acreedores, cuando se reúne por primera vez, quienes nombran al síndico de quiebra. Y bueno, como el comerciante pierde la administración de su empresa, porque lo que interesa es, y también se le inhibe de poder ejercer el comercio, con el objetivo de que no pueda adquirir nuevas deudas y que pueda afectar a los acreedores. Entonces, este señor sustituye al comerciante y además representa a la empresa, a los acreedores. Representa a los acreedores en cualquier calidad. Como demandante o demandado, dice el artículo 510 del Código de Comercio, que lo vamos a ver. Y que ya lo leímos en su oportunidad, pero lo vamos a volver a leer. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 510 del Código de Comercio. Buenos días. Los representantes de la quiebra sustituyen al quebrado en los juicios que estuvieren iniciados por o contra éste. Al momento de la declaración de quiebra, siempre que tales juicios tengan contenido patrimonial. Obviamente, debe ser
deben de tener contenido patrimonial, ¿verdad? Entonces, este señor lo nombran la Junta de Acreedores en su primera sesión y es el que se encarga de administrar los bienes de la empresa mercantil, de ejecutar los cobros por las deudas que tenga a favor la empresa, el comerciante, y de efectuar los pagos, de garantizar que se les pague a los acreedores. Esa es la función de este señor, o de esta señora, o de la persona que nombren como síndico de quiebra. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos que debe de cumplir? Algo habíamos dicho ya en la clase anterior, es más, leímos el artículo. Debe ser abogado de la República, con reconocida probidad y competencia. Esto es bien subjetivo de la probidad, ¿no? La competencia se puede demostrar, ¿no? Que no tenga interés personal o directo en el concurso. Esos son los dos requisitos que exige la ley, el Código de Procedimientos Civiles, que les decía yo que está vigente en cuanto a este procedimiento de quiebra y de concurso también. Veamos el 692. Alguien que me haga el favor de leerlo. Se lo leo, Lic. Vaya, hágame el favor. Artículo 692. El síndico deberá ser un abogado reconocido, probidad y competencia que no tenga interés personal o directo en el concurso. Vaya, entonces vemos que debe de llenar ciertos requisitos. Debe ser abogado de la República. Sabemos que cuando se está administrando una empresa, pues tendrá que auxiliarse de profesionales en ciencias económicas, ¿no? De administradores, de contadores, porque hay que hacer la liquidación, el pago de las deudas, cobro de deudas a favor del comerciante. Debe de ejercer una buena administración y tomar decisiones. Entonces, pero el abogado es especialista en leyes. Lo mejor es que se auxilie de profesionales en el área, pero eso implica que esos honorarios van a correr por cuenta de los acreedores. Bueno, se los van a descontar va a depender del patrimonio de la empresa. Como decíamos que este señor... Licenciado, ¿Sí? tengo una duda. ¿Usted ya subió notas? No he subido notas todavía porque les he dejado ahí pero sí ya están las notas en el aula virtual. Ah, muy bien, muy bien. Ahí Solo en el quería aula saber. virtual usted puede ver su promedio, ¿va? Es decir, puede ver la nota de su, ¿cómo es? 40% y un 60%. Es que yo le he dejado así para que revisen antes de subirla. Espero Sí, que hoy me he tomado, primero Dios que hoy sí pueda subirla, ¿no? Pero revisen ustedes y verifiquen cualquier situación que se pueda dar, porque saben que se dan errores a veces, ¿no? Licenciado, una consulta. ¿Y el Ajá. examen diferido? Ese es el jueves. Eso se los dije en las clases anteriores, 2 clases anteriores se los vengo anunciando, que es el día jueves, este jueves, es el diferido, en la hora de 6:30 a 8:30. Así Bueno, que gracias. quienes van a ser diferidos, pues ya saben, ¿no? Está programado para el jueves, de 6:30 a 8:30, pero solo son 90 minutos, ¿no? Ahí ustedes deben de
¿cómo se llama? Las personas que no hicieron el examen ordinario. Ayer creo que se venció el trámite o el plazo para tramitarlo. Ayer fue el lunes. Así que ahí verifiquen. Pero las notas ahí, vean en el aula de tal donde dice calificaciones. Ahí pueden ver cómo está conformada su nota. Entonces decíamos que el síndico de la quiebra es nombrado por los acreedores. En la primera reunión que tienen, ya cuando han declarado en quiebra al comerciante, entonces lo eligen por votación. Esa es la forma de elegirlo. Pueden haber dos procedimientos. Uno es que se le dé relevancia a las personas que tengan el mayor capital a su favor, o sea, las deudas más grandes a favor de ellos, porque estamos hablando de acreedores. O puede suceder que sea por mayoría de votos. Se puede dar también de esa forma. Y si hay empate, bueno, y no hay manera de salir de ese empate, ¿verdad? Lo deja la suerte, dice. O sea, estamos hablando de que la elección sería así como una especie de lotería, ¿verdad? Pero, como les digo, son los acreedores en su primera reunión, su primera junta, quienes eligen a este personaje, ¿verdad? Al síndico de la quiebra. Posteriormente a la elección, se le pregunta si acepta o no el cargo. Si lo acepta, se procede a juramentarlo. Aquí se juramenta. Eso está regulado en los artículos 693, 694 y 695 del Código de Procedimientos Civiles. Vamos a ver, 693. Vamos a ver quién me ayuda a leer el 693. Y otra persona que me lee el 694 y otra que me lee el 695. La designación del síndico y depositario se hará en votación nominal de los acreedores que concurren a la Junta, cualquiera que sea su número y el pasivo que representen. Quedarán elegidos los que hubiera obtenido a su favor mayor suma de capital, sea cual fuere el número de votos que lo representen. Si resultaren electos dos o más por igual suma de capital, se dará la preferencia al que hubiere obtenido mayor número de votos. Y si también fuera igual el número de votos, se tendrá por elegido al que designe la suerte entre los que se hallen en este caso. Gracias. Otra persona que me haga el favor de leer el 694. Artículo 694. De todo lo ocurrido en la Junta con la expresión circunstanciada de la votación nominales y de sus casos, y en su caso, la protesta que se hubiese hecho se extenderá en acta correspondiente que después de leída y aprobada será firmada por el juez de los acreedores corrientes. El deudor será firmada por el juez, los acreedores concurrentes, el deudor o su representante, si hubiese asistido, y el secretario. Vale, gracias. Aquí se levantó un acta. Dicha acta es el documento por medio del cual se acredita a la persona. Y el acta es firmada por los acreedores, por las personas que lo eligieron en la Junta, por el juez y el secretario del juez. Entonces, ese es el documento
que da constancia de que la persona X o Y, Z es la persona que ha sido elegida. El 695. Artículo 695. Se dará posesión de su cargo a los nombrados previa aceptación y juramento de desempeñarlo bien y fielmente, y se hará saber la elección del síndico por edictos que se publicarán en el diario oficial, con la prevención de que se le haga entrega de cuanto corresponde al concursado. Bueno, el concursado, aquí estamos hablando del procedimiento de quiebra, es el comerciante. Vaya, entonces vemos que este señor, el síndico de la quiebra, es elegido por los acreedores en votación nominal. Una vez que lo eligen, se procede a levantar el acta de la elección. Bueno, antes se le pregunta si se acepta el cargo. Luego se procede a la juramentación. El acta que se levanta, que es firmada por los concurrentes al acto, por el juez y su secretario, es el documento que da constancia de que ha sido elegido o es el representante de los acreedores, es el síndico de quiebra. También tiene derecho a una remuneración, fíjense. El síndico, o sea, el cargo no es gratuito, es remunerado. Y el pago es del 3% del haber líquido de la quiebra. ¿Cuál será el haber líquido? Vamos a ver. ¿Cuál sería el haber líquido? Dice que tiene derecho a un pago del 3% del haber líquido de la quiebra. ¿Cuál creen ustedes que podría ser? ¿Sí? ¿Están por ahí? Perdón, licenciado, dijo el haber líquido. Sí, de la quiebra. El haber No, líquido es lo que pueda quedar, digamos, como de remanente después de haber declarado la quiebra, pueda quedar algún dinero, algunas cosas que puedan estar, digamos, dinero en caja, dinero en banco. Que es lo acuérdense que es último que un queda. patrimonio. Recuerde que es un patrimonio. A ese patrimonio le va a deducir las deudas. Y lo Correcto, líquido que queda, de ahí se calcularía. Sí, es lo que queda después de haber Ujú. deducido todas las obligaciones, deudas y todo. Lo poco que pueda quedar para mí es el haber líquido. Vaya, quiero ver aquí, me dicen que, a ver, permítanme. No lo escucho, dice Guerra Hernández, Eduardo Javier. Pero sí se escucha, ¿verdad? Sí, Lick, se escucha bien. Sí, Bueno, por lo sí. menos yo lo escucho bien. Bueno, yo también lo Sí, escucho bien. ¿Será Sí, se quizás que escucha. tiene problemas él quizás con su computador? Bueno, vamos a continuar. También puede pedir que se le aumente el sueldo. Bueno, no es sueldo, es una remuneración que se le daba, es por un servicio profesional que está prestando. Entonces, la petición del incremento de esa remuneración la hace ante el juez y
la hace el conocimiento de la Junta de Acreedores. Entonces estamos viendo que este no es un cargo gratuito. Es decir, que cuando le piden al síndico si va a aceptar o no va a aceptar, ahí también tienen que pactar las condiciones bajo las cuales la remuneración que se le va a pagar, ¿verdad? Los honorarios, son honorarios, digamos, que se le van a pagar, se pactan entre las partes. Y si hay acuerdo, pues acepta el cargo y se procede a la juramentación. Otra situación que se puede dar es que este señor o señora, que la persona que está ejerciendo el cargo de síndico de quiebra, puede ser destituido, puede ser removido del cargo por cualquier causa. Acuérdense que el cargo que ostenta es muy delicado, muy delicado. Entonces, los acreedores toman una serie de decisiones y además van a tener bien controlado la administración que pueda ejercer el síndico. Eso lo establece el 697. Ahora bien, si este señor es removido, se procede a la elección del nuevo síndico. Vamos a leer las disposiciones, el 700 del Código de Procedimientos Civiles y el 697 del mismo código. Bueno, ahí tenemos el 697. Alguien que me haga el favor de leerlo. Se lo leo yo, licenciado. Sí, por favor. Artículo 697. Las elecciones de síndico y depositario podrán ser impugnadas por el deudor o por cualquiera de los acreedores personados en el juicio, que no hubiere asistido a la Junta o que hubiere disentido de la mayoría y protestado en el acto contra la elección. Para que la impugnación sea admitida, deberá presentarse dentro de los 3 días siguientes al de la celebración de la Junta. Si hubiere asistido a ella el deudor o el acreedor que la deduzca, y en otro caso, dentro del mismo término, a contar desde la publicación del nombramiento del síndico. Vaya, muchas gracias. Vamos a proceder a leer el 700. Otra persona que me haga el favor de leer el artículo 700. Se lo leo, Oli. Sí, por favor. Artículo 700. El síndico tendrá en remuneración de su cargo un 3% sobre el haber líquido del concurso. Si solicitare aumento de honorarios, el juez lo pondrá en conocimiento de la primera junta de acreedores para que resuelva lo conveniente. Vaya, muchas gracias. Entonces estamos viendo acá que la persona que acepta el cargo de síndico presta un servicio profesional, se le paga una remuneración, un honorario, y también puede solicitar que se le aumente, va a depender del tipo de patrimonio que esté administrando, de las obligaciones que pueda tener, del tiempo que le pueda ocupar, solicitar un incremento de esos honorarios. Y al mismo tiempo puede ser removido en cualquier momento por sus jefes, que son los acreedores. Vaya, hemos visto la figura del síndico de la quiebra. Ahora otra figura, otro sujeto que también actúa en el proceso de quiebra y es elegido también por los acreedores en una junta
bajo el mismo procedimiento que han elegido al síndico, el depositario. El depositario, bueno, tiene bajo su custodia los bienes. O sea, administra bienes que están bajo su custodia, evitando su deterioro, los conserva para que estos bienes no sufran ningún tipo de deterioro o menoscabo. También le puede proponer al juez que se vendan aquellos muebles que se van deteriorando o que disminuyen su valor por las condiciones en las cuales se encuentran depositados. Y aquí se verifica el costo-beneficio. Miren, este bien mueble que tengo acá, imagínense, de madera, se está deteriorando considerablemente, lo mejor es venderlo. Toda esa es la función que tiene el depositario. Tiene bajo su cargo bienes muebles, bienes que debe de custodiar. Los bienes de la quiebra. Hay ciertos bienes que están bajo su cargo. El síndico administra ese patrimonio. El depositario es el que se encarga de cuidar esos bienes. Esos bienes. Ambos son nombrados. También debe de cumplir ciertos requisitos. El artículo 677 del Código de Procedimientos Civiles los menciona. Una persona de crédito es responsable y con actitud para el cargo. Y no hay inconveniente que pueda ser acreedor del quebrado. Puede ser o no acreedor del quebrado. Vamos a leer las disposiciones para tener mayor claridad. Es el 677 y 678. Alguien que me lea el 677 y otra persona que me lea el 678, por favor. El nombramiento del depositario deberá recaer en persona de crédito, responsabilidad y actitud, sea o no acreedor de concursado. Gracias. El 678, que me lo lea otra persona, por favor. Artículo 678. Son obligaciones del depositario. Numeral 1. Administrar los bienes del concurso, custodiados y conservarios. Buenos días. Conservarios de suerte que no sufran menoscabo. Numeral 2. Proponer al juez la enajenación de los muebles expuestos o deteriorarse o disminuir considerablemente de valor o cuya conservancia fuere dispendiosa. Vale, gracias. Entonces, esas son las funciones que debe de cumplir el depositario. Administra los bienes de ese patrimonio, los custodia y los conserva. Y en aquellos casos en los cuales considere que un bien es mejor venderlo por las condiciones en las cuales se encuentra, que se puede deteriorar, entonces en esos casos propone al juez la venta de ese bien. ¿Y qué pasaría si el depositario no, ¿cómo se llama? No dice de que hay algún
algún, ¿cómo se llama? Patrimonio de la empresa del cual no, Digamos que se deterioran los bienes bajo su cargo. ajá, que No informa. no- Sí, ahí va a responder por los daños y perjuicios. Acuérdese que le están pagando. Lo nombra la Junta de Acreedores. Le preguntan si acepta o no el cargo. Levantan un acta, al igual que el caso del síndico. Que es como que a usted presta un servicio, alguien lo contrata como abogado, como apoderado y no ejerce bien su función. Ahí lo que va a pasar es que van a caducar el contrato o lo contratan a una persona en un cargo y no funciona, entonces lo despiden. Eso es lo que sucede. Entonces, es una gran, si hasta lo juramentan, imagínense, lo juramentan. Entonces, es un cargo bien delicado, muy delicado. Si se pierde un bien, corre bajo su responsabilidad. Entonces, es la Junta de Acreedores quienes lo eligen. Y es el mismo procedimiento que utilizan para la elección del síndico. Se levanta un acta que es firmada por todos los presentes, por el juez, también por el secretario, y se le pregunta si acepta. Una vez que acepta, se juramenta y toma posesión del cargo, a efecto de que manifieste su compromiso de cumplir el cargo de buena fe. Imagínense, su compromiso de cumplir el cargo de buena fe. Vamos a leer el 691 y el 695. Estamos viendo el Código Procesal Civil y Mercantil. Alguien que me lea el 691. Esta primera junta no tendrá más objetivo que el nombramiento definitivo de uno o más depositarios y la elección de un síndico del concurso. Vale, como ven, la ley establece la posibilidad de que se pueda elegir uno o más. Va a depender del patrimonio. Si es un patrimonio bastante grande y se llega a la conclusión que un depositario no basta, pueden nombrar más. Ahora el 695. Se dará posesión de su cargo a los nombrados previa su aceptación y juramento de desempeñarlo bien y fielmente. Y se hará saber la elección del síndico por edicto que se publicará en el diario oficial, con la prevención de que se le haga la entrega de cuanto corresponde al concursado. Entonces vemos que el cargo tanto de síndico como de depositario es un cargo bastante delicado, tomando en cuenta de que estamos hablando de un comerciante que ha sido declarado en quiebra, que se le ha quitado la administración de su empresa mercantil y que se le ha prohibido que pueda ejercer el comercio mientras se encuentre en el estado de quiebra. Entonces, el síndico va a administrar ese patrimonio, va a tomar decisiones, va a garantizar que se efectúe el pago a los acreedores, va a efectuar los cobros que corresponden a favor de ese patrimonio, de esa empresa mercantil, va a efectuar el pago de los gastos, va a administrar. Y el depositario va a administrar los bienes que están bajo su custodia. Deberá de conservarlos en debida forma. Informar cualquier problema que pueda tener algún bien. Proponer la venta de estos bienes. Obviamente que aquí debe actuar de buena fe y hay situaciones, los bienes generalmente se deterioran, pero si es un deterioro normal
por el uso, por el mero transcurso del tiempo, no hay problema. Pero si es un deterioro por negligencia, entonces va a tener que responder el depositario. Y al igual que el síndico, aquí le están pagando honorarios. Le pagan una remuneración que corresponde al 5% sobre los frutos naturales y civiles de los bienes que administre por dicha función. Así se establece, 5%. Y también tiene derecho a que se le remunere el 2% sobre el producto líquido de la venta de los bienes que se le han dado en depósito. Por eso debe proponer que se venda aquellos bienes que se están deteriorando. Tiene un porcentaje de esa subasta. Esto lo establece el artículo 679 del Código de Procedimientos Civiles. Entonces vemos que no es un cargo gratuito. Por ese motivo, si como consecuencia de su mal administración o de su negligencia, algún bien o algunos bienes caen en deterioro por causas imputables al depositario, entonces en esos casos va a tener que responder porque le están pagando, porque es un servicio profesional el que está ejercitando. Vamos a ver el 679. Alguien que me haga el favor de leerlo. El depositario tendrá derecho a un 5% sobre los frutos naturales y civiles de los bienes confiados a su administración y a un 2% sobre el producto líquido de las ventas de dichos bienes. Vaya, entonces ahí se regula la remuneración que tiene este sujeto. Ya hablamos del síndico, el depositario y luego el juez. ¿Quién es el juez competente? Bueno, si ustedes leen el Código de Comercio, hay algunas disposiciones que todavía no han sido reformadas. Habla del juez de comercio y hace referencia a la ley de procedimientos mercantiles. Pero actualmente, desde que entró en vigencia el Código Procesal Civil y Mercantil, el juez competente es el juez de primera instancia en materia civil y mercantil. Sé que antes habían jueces de lo civil y jueces de lo mercantil. Hoy es un solo juez el que conoce de estos casos. Y también es importante mencionar que como en el caso del Código Procesal Civil y Mercantil no reguló el procedimiento relativo a la quiebra y al concurso, entonces acuérdense que la quiebra aplica a los comerciantes, el concurso a las personas que no son comerciantes. Pero al final viene siendo el mismo procedimiento, solo que es más estricto el caso del concurso, porque deben de existir al menos 2 procesos ejecutivos en contra del comerciante, de la persona que no es comerciante. Y en el caso del comerciante, con solo que caiga en cesación de pagos de sus obligaciones líquidas, ya puede ser demandado ante el juez de primera instancia civil y mercantil para que se inicie el proceso de declaración de quiebra. Resulta que como a las personas que hicieron el Código Procesal Civil y Mercantil se les olvidó incorporar estos procedimientos de la quiebra. Bueno, no sé si se les olvidó o no, o por algún motivo no lo hicieron, pero cuando se detectó que no se encontraba regulado, lo que hicieron fue, por medio del decreto legislativo 377 del 3 de junio del 2010, que fue publicado en el Diario Oficial número 116,
tomo 387 del 22 de junio, se le dio vigencia parcial al Código de Procedimientos Civiles y a la Ley de Procedimientos Mercantiles. En lo relativo a la quiebra hay otros procedimientos que no estaban regulados. Yo por aquí lo tengo, ese decreto, miren. Es el decreto 377. Ustedes lo pueden ver acá. Lo voy a subir al aula virtual. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando que el artículo 705 del Código Procesal Civil y Mercantil deroga el Código de Procedimientos Civiles, la Ley de Procedimientos Mercantiles, así como todas aquellas leyes o disposiciones que se le contrapongan. Sin embargo, en el primer cuerpo normativo, o sea, en el Código Procesal Civil y Mercantil, no, en el Código Procesal Civil y Mercantil, sí. Sin embargo, en el primer cuerpo normativo no se comprenden disposiciones relativas al concurso de acreedores, a la quiebra y demás medidas normativas vinculadas con la insolvencia que disciplina las situaciones citadas. Se genera un vacío jurídico que deberá evitarse. El considerando 2 del decreto dice que en ese sentido es necesario evitar ese vacío legislativo, mientras no se dicte una legislación moderna que regule esas materias, por lo que resulta imprescindible prorrogar la vigencia de las normas pertinentes. Por tanto, en uso de sus facultades y a iniciativa de X diputado, decreta, solo tiene 3 artículos. Artículo 1. Prorrógase la vigencia del título 4 y 5 del libro segundo del Código de Procedimientos Civiles, artículos 659 al 777, el capítulo 11 de la Ley de Procedimientos Mercantiles, artículos 77 al 119, en tanto no se apruebe una nueva legislación que regule la materia. Es que va a estar vigente mientras no exista una ley que regule esas materias. Artículo 2. Todas las normas relativas a la insolvencia, el concurso de acreedores, la quiebra y la suspensión de pagos no comprendidas en el artículo anterior quedarán vigentes. Este es dice que el artículo 3, el presente decreto entrará en vigencia el 1 de julio de 2010, previa su publicación en el Diario Oficial. Y bueno, aquí tenemos también que fue publicado en el Diario Oficial 116, tomo 387 del 22 de junio del 2010. Ahí es donde se le dio vigencia a las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles y la Ley de Procedimientos Mercantiles en lo relativo a la quiebra. También en la Ley de Procedimientos, en el Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles, se establece el procedimiento para impugnar el nombramiento del síndico y el depositario. ¿Y quiénes lo realizan? Bueno, son los acreedores, las personas que están inscritas en el concurso. Entonces, los sujetos activos que pueden dar inicio al proceso de impugnación del síndico pueden ser los acreedores que lo nombraron, los que no asistieron a la junta cuando fue elegido el síndico, o quienes al momento de su elección mostraron su inconformidad. Esto también puede ser por causa sobreviniente, es decir, por negligencia en el manejo, en el ejercicio del cargo. Dicha impugnación debe ser presentada entre los 3 días siguientes al de la celebración de dicha junta. O
3 días siguientes desde la publicación del nombramiento del síndico en el diario oficial. ¿Cuáles son las causas? Bueno, las causas están señaladas en el artículo 698. Por falta de idoneidad. Esa es la primera causa. Es decir, que la persona no ha ejercido el cargo en la debida forma. Ha habido una mala administración. Entonces, en estos casos, es un motivo suficiente para destituirlo del cargo. Por infracción de las formalidades establecidas para la convocatoria, celebración y deliberación de la Junta. Aquí estamos hablando de que no se siguió el procedimiento establecido en el Código de Procedimientos Civiles al momento de que se efectuó la Junta. Puede ser que las personas que estaban en representación de los acreedores no tenían un poder suficiente o no hubo quórum, etc. Pero eso hay que demostrarlo. Tiene que existir la documentación que pruebe. Por falta de personalidad o representación en alguno de los que hayan concurrido a formar las mayorías, de tal suerte que excluyendo su voto no habría resultado la de número o la de capital, ¿no? Estamos hablando de que en estos casos se puede impugnar. Pero también, como el cargo es delicado y se levanta un acta y se juramenta a la persona y debe actuar de buena fe, puede suceder también que por negligencia en el cargo, por mala fe o administración, lo cual se debe demostrar. Vamos a leer las disposiciones, ¿no? 697 y 698. Vaya, alguien que me lea el 697 y otra persona que me haga el favor de leer el 698. Si es señorita, mejor, porque veo que hoy han estado calladitas las señoritas, no solo los caballeros han estado leyendo. Si usted se lo leo, licenciado. Vaya, hágame el favor. Artículo 697. Las elecciones de síndico y depositario podrán ser impugnadas por el deudor o por cualquiera de los acreedores personados en el juicio que no hubiere asistido a la Junta o que hubiere desentido de la mayoría y protestado en el acto contra la elección. Para que la impugnación sea admitida, deberá presentarse dentro de los 3 días siguientes al de la celebración de la Junta, si hubiere asistido a ella el deudor o el acreedor que la deduzca. En otro caso, dentro del mismo término a contar desde la publicación del nombramiento del síndico. Vaya, gracias. Ahora otra señorita que me haga el favor de leer el 698. Si gusta, le ayudo. Hágame el favor. Buenos días. Artículo 698. No podrán ser remitidas a la impugnación otras causas que las siguientes. Romano 1. Tacha legal que obste a la persona nombrada para ejercer el cargo. Romano 2. Infracción de las formalidades establecidas para la convocatoria, celebración y liberación de la Junta. Y tercero, la falta de personalidad o de representación en algunos de los que hayan concurrido a formar las mayorías, de tal suerte que, excluyendo su voto, no habría resultado la de número o la de capital. Vale, gracias. La tacha legal estamos hablando cuando es destituido porque la persona no cumple por negligencia en el cargo, es decir, no dio cumplimiento a los
o administró de manera negligente ese patrimonio. Y por eso se está impugnando el cargo, es decir, esta persona fue negligente en el ejercicio de ese cargo y por tanto, por ese motivo, será destituido. Acuérdense que como estamos hablando de un proceso judicial, el proceso de quiebra está establecido en el Código de Comercio, entonces este proceso de impugnación se realiza en un proceso abreviado, es decir, en un pequeño juicio separado. Y ahí el juez decide, escuchando a las partes y con la prueba que corre agregada en el proceso, lo que conviene. Pero si están pidiendo todos los acreedores la cesación del cargo de una persona, difícilmente el juez va a resolver lo contrario, porque si no lo quieren y es un cargo de confianza en este motivo, está representando sus intereses, lo mejor es removerlo. Igualmente, una persona que está siendo removida de un cargo por X o Y motivo, pues lo mejor es que ya no siga administrando esos bienes, porque se puede meter en mayores problemas. Otro caso que puede suceder es que por alguna enfermedad o porque la persona fallece, el síndico, el depositario, ya no pueden ejercer, no pueden seguir ejerciendo el cargo. Ahí estaríamos hablando de fuerza mayor, ¿verdad? Por motivos de la naturaleza, si fallece la persona o si cae en alguna enfermedad. En esos casos se procede a la elección de nuevas personas para que ejerzan dicho cargo. Y para eso se convoca a una junta extraordinaria, especialmente diseñada para la elección, ya sea del síndico o del depositario. Ese es el objetivo de esa, sería el objetivo de esa junta. Entonces, en términos generales, de lo que hemos hablado, podríamos decir que los sujetos que intervienen en la quiebra son el sujeto activo, que puede ser el comerciante, los acreedores del comerciante o el Ministerio Público por medio de la Fiscalía General de la República. Cuando hablamos de sujeto activo, estamos diciendo aquellas personas que pueden provocar el proceso de quiebra. El comerciante lo puede solicitar él mismo ante el juez competente. Pues aquí tendríamos que ver si se trataría de una jurisdicción voluntaria o contenciosa. Pero la cuestión aquí también hay que ver que si yo solicito como comerciante que se me declare en quiebra, siempre va a haber contención ahí porque hay intereses de terceros que son los acreedores. Entonces estos están interesados en recuperar el pago de sus deudas. Y en ese sentido hay contención, ¿verdad? O sea que no es una jurisdicción voluntaria. Los acreedores del comerciante también pueden solicitar ante el juez competente demandar al comerciante para que se le declare en quiebra. Y el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República. También puede el Ministerio Público solicitar que se declare la quiebra de determinado comerciante. La Fiscalía defiende los intereses colectivos, los intereses públicos. Y cuando se ve que se pueden ver perjudicados una cantidad de personas, en esos casos la Fiscalía actúa. Luego el otro sujeto que interviene es el juez, ¿verdad? Es el que lleva la causa, el juez de lo civil y mercantil. Y los otros dos sujetos que hemos estado hablando, el síndico de la quiebra, que es el que administra ese patrimonio,
el que se encarga de ejecutar los cobros y los pagos a los acreedores. Y luego tenemos el depositario, la persona bajo cuya jurisdicción se encuentran administrados los bienes, es decir, debe de garantizar que estos bienes no se deterioren. Ambos, tanto el síndico como el depositario, son nombrados por los acreedores en la primera junta y tienen una remuneración, o sea, un honorario por ejercer el cargo. Son nombrados, se levanta un acta y si aceptan el cargo, se les juramenta y deben actuar de buena fe. Entonces, hemos hablado un poco de los sujetos que intervienen en el proceso de la quiebra. Cuando se va a declarar a un comerciante en quiebra. No sé si tienen algún comentario o consulta. Y si no, continuamos. Por mi parte, no, Lic. Vaya, vamos a continuar entonces. Vaya, las deudas del quebrado. Para eso vamos a leer el artículo 512. Desde el momento en que el comerciante es declarado en quiebra, a partir de ese momento, todas las deudas del quebrado se consideran vencidas. Y cesan de devengar intereses a partir de ese momento. O sea, a partir de ese momento se vuelven firmes, líquidas y exigibles. Es decir, a partir de ese momento se considera que se venció el pago de esa deuda. Entonces, desde ese momento se nombra la junta de acreedores. Sobre todo, se inscriben los acreedores en esa quiebra. Y esas deudas, ese patrimonio va a servir para el pago de esa deuda. Vaya, es el artículo 512 el que hace, el que regula esta situación, ¿verdad? Si la condición es resolutoria, la obligación existe, por lo que se inscribe y paga como que fuera puro y simple. ¿Se acuerdan de esto de las condiciones? Lo vimos bueno, se ve en derecho sucesorio, también se ve en derecho civil. Civil 2, creo, 3. Entonces, aquí también se regula esto de si la condición es resolutoria, la obligación existe, por lo que se inscribe y paga como si fuera pura y simple. Si la condición es suspensiva, la obligación no existe. Cuando es suspensiva, estamos hablando de que se debe de cumplir cierto hecho, cierta situación. Se debe cumplir ese hecho o esa situación, se debe cumplir la condición para que, en este caso de la deuda, digamos, se considere vencida. Entonces, si la condición es suspensiva, la obligación no existe, por lo que lo único que puede hacerse es constituir una reserva a fin de aplicar al pago de la obligación cuando la condición se cumpla. Y obviamente que aquí estamos hablando de obligaciones modales, condicionales, ¿se recuerdan? Y bueno, en el caso de la condición resolutoria, se resuelve el pago desde el momento en que se cumpla. Entonces, también va a depender del tipo de condición que se haya establecido, porque no puede ser eterna la situación o la reserva que se va a establecer. Entonces, cuando se liquida la quiebra y si la condición no se ha cumplido, bueno, entonces esa parte se
se incorpora al monto, al monto de la quiebra y se va a distribuir entre los, ¿cómo se llama? Los acreedores, ¿no? Entonces, vamos a leer el artículo 512. El 512 del Código de Comercio. Vaya, alguien que me haga el favor de leer. Buenos días, Víctor. Buenos días. Dice, A ver, por favor. la declaración de quiebra produce los siguientes efectos sobre las obligaciones del quebrado. Primero, se tendrán por vencidas las obligaciones pendientes y el pago de las deudas que no deben de intereses se verificare antes del tiempo prefijado. Se le hará el descuento de los intereses al tipo legal por el tiempo de que quede desde dicho momento a aquel en que hubiera debido vencer el crédito. 2. Las deudas cesarán de causar intereses frente a la masa. Se exceptúan los créditos hipotecarios y ignorancios hasta donde alcance la respectiva garantía. 3. Los créditos de los tenedores de bonos y certificados de participación de sociedades anónimas se computarán por su valor de emisión, deduciendo lo que se le hubiese abonado como amortización o reembolso. 4. No podrán compensarse ni por ley ni por acuerdo de las partes las deudas del quebrado. 5. Los créditos sometidos a condición suspensiva serán inmediatamente exigibles contra la quiebra. Las cuotas que deban percibirse por estos créditos se depositarán en el establecimiento bancario que el juez designe, hasta que realizada la condición se hagan efectivos a los acreedores. Si antes de cumplirse la condición hubiera de concluir la quiebra, deberán abonarse las cuotas al deudor, si se hizo pago íntegro, o se distribuirán entre los otros acreedores, en caso contrario. Y 6. Los créditos sujetos a condición resolutoria se considerarán puros y simples. Vaya, vamos a ver. ¿Qué es la condición suspensiva y qué es la condición resolutoria? A ver si recuerdan. Estamos hablando de derecho civil 2, creo, 3. También en sucesiones se ve esto de las condiciones. ¿Qué entienden ustedes por condición resolutoria y condición suspensiva? Así en términos generales. Tengo 55 personas. Ajá. ¿Quién me comenta? Me imagino que una es por medio del juez. Acuérdense que acuérdense de las condiciones, ¿no?, que se dan, ¿no?, en las obligaciones. Hay condiciones suspensivas, hay condiciones resolutorias. Me imagino, como le digo, la resolutoria es por medio del juez. De igual forma, con la suspensiva tendría que ser por medio del juez. Solo que me imagino que el juez busca alguna alternativa para poder solucionar antes de declararla en quiebra. Ajá. Aquí estamos hablando de obligaciones. Vaya, vamos a ver, alguien levanta la mano por ahí. Sí, justamente eso le iba a decir, que estas obligaciones se pueden dar hasta que se cumplan esas condiciones, es que se dan. O sea, por ejemplo, la suspensiva, mientras no se cumpla esa obligación, o sea, diferentes La obligaciones, condición que usted se ha mencionaba que establecido. se da en
se da en sucesiones, ¿verdad? Hasta que no se cumpla, digamos, por ejemplo, en sucesiones veíamos que va a suceder hasta que se gradúe de la universidad, es una de las condiciones que se ponían para heredar. Entonces hay diferentes tipos de condiciones y la suspensiva ese podría ser, creo que, un ejemplo, que hasta que no se cumpla una condición, una obligación que se queda escrita, se puede dar esto. El vencimiento de la deuda. Ajá. Así es. Ajá. ¿Y la resolutoria? La resolutoria, no me recuerdo muy bien, pero creo que así como dice el compañero, por resolución de un juez, me imagino yo, no sé si estoy mal. Ajá. Dice que se va a entender como pura y simple. De las condiciones pura y simple, ¿se recuerda? Por ejemplo, el vencimiento del plazo. Pura y simple. Entonces, esas serían las resolutorias cuando se cumple el plazo estipulado. En ese momento se debe de cumplir la obligación, ¿verdad? O cuando se da, en este caso, la quiebra. Ahí se consideran vencidas todas las deudas del comerciante. Y entonces, desde ese momento, se vuelven, digamos, exigibles su cumplimiento. Pero ver, veamos aquí qué otra situación importante. Bueno, las deudas cesarán de causar intereses frente a la masa. Se exceptúan los créditos hipotecarios y pignoraticios hasta donde alcance la respectiva garantía. Estamos hablando acá de que los hipotecarios ya sabemos que si hay un crédito hipotecario, lo que se hace es hacer efectiva esa hipoteca y se subasta el bien, ¿verdad? Por eso dice hasta donde alcance la respectiva garantía. Si no alcanza esa garantía, se tiene que inscribir al concurso de acreedores, a la quiebra. Y los pignoraticios son, ¿cuáles son los pignoraticios, por cierto? ¿Cuáles serían los pignoraticios? A ver, pignoraticios, ¿cuáles serían? Está fácil, los de prenda. Las prendas. Bueno, aquí hablan los créditos de teneros de bonos, certificados. Esto lo vamos a ver posteriormente, ¿verdad? Vamos a ver los títulos valores. Entonces, en ese momento lo vamos a explicar. No podrán compensarse ni por ley ni por acuerdo de las partes las deudas de acá. ¿Qué es la compensación? ¿Se recuerdan? Ahí estamos hablando de los modos de extinguir las obligaciones. El pago es el primer modo. Tenemos también la compensación, la prescripción, la caducidad, pero ¿qué es la compensación? ¿Se recuerdan qué es la compensación? Lick, yo busqué un concepto de lo que nos acaba de decir del pignoraticio. Ajá, que vamos a ver. Bueno, según lo que yo encontré, dice que pertenece o concierne a la pignoración, dice, acción o resultado de entregar una posesión como prenda para obtener un crédito o préstamo. El uso se refiere especialmente a los bienes muebles, dice. Sí, estamos hablando de una prenda. Bueno, eso en un diccionario elemental, dice. Sí, sí, es una prenda. Así le llaman, créditos pignoraticios. Es decir, que tienen como respaldo una prenda, que puede ser sin desplazamiento o con desplazamiento. Vaya, pero la compensación, ¿qué es la compensación? Y esto podría recuerda? ser como un diamante. Es que yo me acuerdo de haber escuchado eso en No, una... es que la prenda es una caución. No, por eso. Por Ajá. eso, habían dado un bien, un bien diamante, mueble ajá, es. un diamante. O Sí, una... un bien mueble. Ah. Puede ser un vehículo. Usted necesita dinero y se aboca a una institución financiera o a esas casas de empeño y le valoran el vehículo en $5,000 y le dicen, le vamos a prestar $3,000 y deja el vehículo en prenda.
Si usted no paga el crédito en el plazo que le han establecido, el acreedor prendario va a hacer efectiva esa prenda. Va a vender, va a quedar en posesión de ese vehículo, lo va a vender. Eso es la prenda. Vaya, y la compensación que se recuerdan que es la compensación. Cuando yo tengo deudas con un acreedor, pero el acreedor tiene deudas conmigo también. Entonces lo que se hace es compensar los saldos de esa deuda. Eso es la compensación. Se compensan los saldos de las deudas. Pero en el caso del quebrado, no aplica la compensación de deuda. Y no aplica porque son varios los acreedores, ¿verdad? Pues si compenso con un acreedor, va a ser en detrimento de otros acreedores. Vaya, vamos a ver, vamos a continuar acá. Aquí tenemos lo que son las obligaciones solidarias. ¿Qué es la solidaridad? ¿Qué es la solidaridad? ¿Cuándo aplica la solidaridad? ¿O qué es una obligación solidaria? En algunas deudas como los codeudores solidarios, que tienen Ajá. responsabilidad de la deuda, valga la redundancia. Ajá, ¿y qué significa ser un codeudor solidario? ¿Qué implica eso? Responsable también, ¿verdad? Del pago de Así esa manera deuda. simple, ¿verdad? Correcto. Ajá, o sea, si yo soy un codeudor solidario, yo respondo por el pago de esa deuda. Significa que a mí me pueden demandar también en forma directa por el pago de esa deuda y no solamente al deudor principal. Si el deudor principal está quebrado, imagínense, voy a demandar al codeudor solidario. Entonces, acá los codeudores solidarios responden por el pago de esas obligaciones. Se recuerda que en el caso de las sociedades de personas hay una responsabilidad ilimitada y solidaria. Una responsabilidad ilimitada significa que yo respondo hasta con mi propio patrimonio, en caso de que el patrimonio de la sociedad no alcance. Y solidaria es que yo estoy obligado también al pago de esa deuda y puedo ser demandado de manera individualizada por el acreedor, aunque no sea el deudor principal, ¿no? Entonces, todos los acreedores deben de inscribirse en la quiebra para hacer efectiva la obligación y también van a perseguir a los codeudores, aquellas personas que no han quebrado. Eso es un grave problema. Imagínense el caso de los fiadores, ¿no? Estos también pagan, ¿no? Y si yo soy un codeudor solidario, también pago. Y entonces, si no he caído en quiebra, porque cuando cae en quiebra el comerciante, es todo su patrimonio el que se va a utilizar para el pago de esas obligaciones. Pero puede suceder que ese patrimonio no alcance, ¿verdad? Entonces, ahí va a depender del tipo de crédito que se tenga o los créditos que se tengan. Pero si hay codeudores solidarios, bueno, hay que perseguirlos ahí. Y máximo si estas personas no han caído en quiebra. ¡Qué maravilla! Ahora bien, si le cobran al codeudor, bueno, el que paga tiene el derecho de subrogación, el derecho de repetición. Si yo pagué una deuda porque era fiador o porque era codeudor solidario, entonces yo puedo ejercer acción en contra del deudor principal, ¿verdad?
y lo puedo demandar. Entonces aquí la ley permite que también esta persona se pueda inscribir en la quiebra. Si el quebrado hubiere pagado una obligación solidaria, la quiebra tendrá derecho a reclamarle a los codeudores las cuotas correspondientes. Vamos a leer las disposiciones del artículo 515 al 519 del Código de Comercio. Que hace referencia a lo que son las obligaciones solidarias. Vamos a ver. Alguien que me lea el artículo 515 del Código de Comercio. Si gusta, le ayudo, Lic. Hágame el favor. Sección B, obligaciones solidarias. Artículo 515. Si uno o varios de los deudores de una obligación solidaria se declaran en quiebra, el acreedor tendrá derecho a reclamar de cada masa la cuantía total de su crédito, hasta que sea extinguido en su totalidad. Si la suma de las cantidades percibidas por el acreedor de varios deudores solidarios excediere del importe del crédito, la diferencia se reintegrará a cada masa en proporción a lo que hubiere pagado. Si los fallidos se garantizaron en un orden determinado, la suma excedente se abonará al último de los garantes y los remanentes, en orden sucesivo, a los que le preceden hasta extinguir los respectivos créditos. Aquí estamos hablando del caso de obligaciones solidarias. La solidaridad implica que yo, si soy un codeudor solidario, yo también estoy obligado al pago de esa deuda. El artículo 516, ¿quién me lo lee? ¿Quieres que lo leo? Hágame el favor. Artículo 516. La quiebra o quebradas de los deudores solidarios que hubiese pagado el acreedor en común tiene derecho a exigir los otros el pago de los correspondientes cuotas proporcionales. Sí, el caso del codeudor solidario que pagó, ¿verdad? Entonces tiene el derecho de subrogación. Puede exigirle a los demás codeudores que le reintegren la parte que pagó. Alguien que me lea el artículo 517. Yolik. El pago parcial de una obligación antes de la declaración de la quiebra limita en su cuantía el crédito contra la masa. El obligado que pagó puede inscribirse en la quiebra de su coobligado por el importe del pago hecho, pero la cuota que le correspondiere deberá ser entregada al acreedor. Buenos si días. lo solicita, hubiere obtenido pago total hasta por la cantidad indispensable para ello. Vaya, gracias. ¿Alguien dijo buenos días por ahí? Buenos días. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar con la lectura de las disposiciones. El artículo 518, que me lo lea otra persona, por favor. Artículo 518. Quedará en favor del acreedor y hasta la concurrencia de su crédito la cuota que corresponda en la quiebra a un coobligado o fiador del quebrado que tuviere prenda o hipoteca sobre bienes de éste en garantía de su obligación. Vale, gracias. El artículo 519, ¿quién me lo lee? Yo se lo voy a leer, Lic. Vale. Los codeudores del fallido en deuda comercial no vencida al tiempo de la quiebra
solo estarán obligados a dar caución de que pagarán al vencimiento si no prefiriesen pagar inmediatamente. En los endosos y en general, cuando las obligaciones son sucesivas, la quiebra del endosante posterior no da derecho a demandar antes del vencimiento a los endosantes anteriores. Vaya, la figura del endoso es una figura que se da sobre todo en el caso de los títulos valores. Se transfieren por medio de endoso. Esto lo vamos a analizar posteriormente. Vaya, y luego veamos aquí, vamos a continuar acá. El caso de la obligación garantizada confianza. Si una obligación estuviera garantizada confianza y quebrar el deudor principal, el fiador tendrá derecho a todo el plazo estipulado en la fianza. O sea, yo, por ejemplo, tengo una deuda y me piden una fianza, un fiador, ¿verdad? Entonces, acá lo que está diciendo es que no se va, en el caso del fiador o de la fianza, se va a hacer efectivo hasta que venza el plazo del crédito. Si quebrar el fiador, esto sí es un problema grave, ¿verdad? El deudor tendrá derecho a sustituirlo a menos que de la redacción del contrato pareciera que la fianza fue emitida en razón de persona determinada, en cuyo caso la obligación se vuelve inmediatamente exigible al deudor. Bueno, en algunas obligaciones le exigen a uno una fianza, fianzas bancarias. Uno contrata con el banco, hace un contrato con el banco para responder por cualquier problema que se pueda dar posteriormente. En otros casos, yo hago un crédito y busco un fiador, ¿verdad? Y en esos casos, pues el fiador es el que paga. Vamos a leer el artículo 520 del Código de Comercio. Alguien que me haga el favor de leerlo. Yolic. No. Artículo 520. Si quiebra el deudor, el fiador gozará de todo el plazo estipulado. Si quiebra el fiador, se podrá sustituir por otro. Si el primero no fue dado por convención y en razón de persona determinada, de lo contrario, la obligación es inmediatamente exigible contra el deudor. Entonces, si quiebra el fiador, va a haber que sustituirlo. Y si no es posible su sustitución, entonces la obligación se vuelve exigible inmediatamente. Eso es lo que está diciendo esta disposición. Vaya, no sé si tienen preguntas sobre esto que hemos estado platicando. Consultas. Cuando se vuelve exigible, ¿qué Exigible. determinaciones? No, ¿qué determinaciones se puede dar? ¿O de un solo confiscamiento? ¿O se le da más plazo? ¿O se le quita de un solo el bien que está en la posición? Eso es lo que es mi pregunta. Si la deuda, usted debe $1,000 y se venció el plazo para pagarla, se vuelve exigible la obligación. Eso significa que va a llegar el acreedor y le va a decir, pagame, hoy se venció la deuda. Usted tiene que pagar. Si no lo hace, lo van a demandar. Imagínese que es una letra de cambio. Usted tiene una letra de cambio por $1,000 que se la presentan al momento del vencimiento de la deuda. Se vuelve exigible cuando se vence el plazo estipulado para el pago de la deuda. Y entonces en ese momento usted tiene que pagar. Significa que le van a ir a cobrar y debe de pagar. Si no lo hace, lo van a demandar. Si estamos hablando de un título al valor, significa que le van a seguir un juicio ejecutivo y posiblemente lo van a embargar. Eso significa exigibilidad que usted debe pagar inmediatamente. Vaya, a ver si le entendí. O sea que al cumplirse el plazo, lo primero que incurriría fuera la demanda. No, tiene que, le van a cobrar. Usted Por eso tiene el que cobro, pagar. luego de esa Pero advertencia usted no sería la paga. demanda. Sí, si usted no paga, lo van a demandar. Ahí va a depender del acuerdo que puedan llegar, ¿verdad?
el acreedor con usted, porque a veces es mejor llegar a acuerdos que desgastarse en una demanda. Llevar a Delmi Roxana Ábrego. ¿Sí? Delmi Roxana Ábrego. Mandelic. Es que tiene levantada la mano. Ay, perdón, no me di cuenta. Bueno, No es bueno, ella, no hay Lic. problema. ¿Quién es entonces que tiene la mano levantada? Yo tengo una consulta y si esa persona no González tiene Ramírez. ningún bien embargable, ¿qué hace Bueno, entonces? no hay prisión por deuda. Ahí le va a caer a los fiadores que pueda tener, ¿verdad? Sí, si no tiene bienes, no tiene nada y la Constitución establece que no hay prisión por deuda, entonces significa que a los fiadores les va a caer. O al seguro, porque hoy últimamente cuando usted contrata un crédito o le exigen fiador o paga un seguro de deuda. Yo vi eso, Lic, en eso, Ajá. en una, no me acuerdo qué era. Creo que es caja de crédito. Pero la cosa está que a Sí. mi tío lo pusieron de fiador. Y la Pobrecito. persona se fue para Estados Unidos y eran como $1,200. Al pobre Y le ahí tocaron pagar. sí, casi todo lo pagó, solo como $800 pagó él de los 1,200. Él puede ejercer, tiene el derecho de subrogación, o sea, tendría que demandar al deudor principal, pero está en Estados Unidos, bien complicado, ¿verdad? Lo mejor es no servir de fiador. Vaya, miren, el jueves es ¿cómo se llama? El diferido. Las personas que lo van a hacer el jueves, yo lo voy a programar de 6:30 a 8:30, o solo van a tener 90 minutos para hacerlo. Y las notas yo espero este día subirlas. Es que lo que pasa es que siempre hay que dejar un espacio, ¿verdad? Para que ustedes vean en el aula virtual, verifiquen, porque una vez subidas las notas es complicado corregirlas. Entonces yo desde la clase anterior les estaba diciendo que verifiquen. Ya hubo una persona que me reclamó y tenía razón y se lo corregí. Pero ya cuando están publicadas es más complicado porque hay que hacerlo por el procedimiento de revisión y ese procedimiento es un poco tardado. Bueno, si no tienen consultas, comentarios, a los que van a hacer el diferido, sí les quiero decir que yo le pongo restricción. Ustedes deben de ingresar con su correo de la universidad. En el diferido anterior, hubieron 2 personas ahí que, no sé, me pareció un poco raro que no podían ingresar, porque la otra persona sí perfectamente ingresó sin ningún problema. Esta vez así va a ser, los que lo van a hacer diferido. Le voy a poner esa restricción. Así que no me van a estar llamando ahí que no pueden ingresar. Como les digo, el diferido anterior, de 3 personas eran. Una no tuvo ningún problema, lo hizo sin ningún problema. Y 2 personas tuvieron que no podían ingresar con el correo institucional. Me pareció un poco raro, pero hoy así va a ser. Vaya, perfecto. Pasen un feliz día. Bendiciones a todos. Nos vemos el próximo jueves. Licenciado, ¿Sí? perdón, licenciado. Y con la tarea, ya vi la guía, ¿verdad? Pero siempre vamos igual como en la anterior. Sí, Vamos a hacer exposición. Sí, 40% vale para esta unidad, para este parcial. Y 40% para el otro parcial, la exposición. Sí, la exposición va a ser en la otra unidad. Es la misma, así el mismo mecanismo. Vaya, perfecto. Y Ajá. los temas así en el orden del grupo que llevábamos. Ahí dice, O sea, vean ahí, ahí está grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Vale. En orden. Vale, está. Del Sí, tema muchas 1, gracias. grupo 1. Vaya, perfecto. Gracias a todos. Pasen un feliz día. Feliz día, Lic. Gracias, Lic. Buen día. Bueno, Feliz día. gracias.